Bienvenidos a Política y Timbal. Como siempre, estamos ya en nuestra entrevista P&T. El día de hoy nos acompaña un joven militante de la Revolución Bolivariana, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y quien por hoy es el ministro para la Educación Universitaria, nuestro hermano César Trompi. Bienvenido a esta entrevista P&T. En plena pandemia, comunicacionalmente, hay varios temas importantes, vamos a tratar de tocar algunos, pero inmediatamente te pregunto, querido hermano, bienvenido a esta entrevista P&T, ¿cómo ha sido el proceso para adaptar el proceso de formación de las universidades en pandemia? En el mundo se ha casi que privatizado. Sí, bueno. En Venezuela, ¿qué ha pasado en Venezuela? En principio agradecerte la invitación, a ti y a todo el equipo de trabajo. El día que arranca el proceso de atención de la emergencia y de la declaratoria de estado de emergencia por parte del presidente Nicolás Maduro Moro, se orienta dentro del mismo decreto que la continuidad del derecho a la educación tenía que hacerse con otras metodologías. Y en ese mismo sentido arrancan dos programas el 16 de marzo del año 2020 en nuestro país. Cada familia una escuela para la educación básica y media y Universidad en Casa para educación universitaria. Este programa nace dentro de lo que digamos es la irrupción del tiempo de la pandemia. Había que garantizar el derecho humano a la educación con la participación de docentes comprometidos y estudiantes comprometidos con su prosecución. Y en ese mismo sentido orientamos 7 líneas de carácter estratégico a todas las universidades de nuestro país, tanto de gestión pública como de gestión privada, para que adaptaran toda la metodología de prosecución a modalidades en línea, modalidades en distancia, modalidades con las tecnologías disponibles a mano. Y allí entonces comenzó todo un proceso de organización y reorganización de la educación universitaria para poder mantener la prosecución, donde la principal herramienta que se ha utilizado son las herramientas de mensajería. Esta herramienta del WhatsApp, la herramienta del Telegram, pero de igual forma han irrumpido una explosión de aulas virtuales, de igual forma, y otras universidades que se encuentran en zonas donde hay baja conectividad han adaptado metodologías de educación incluso donde no se utiliza la internet. La Universidad de la Ciencia de la Salud, que utilizó el portafolio educativo como la metodología de prosecución de todas las áreas que tenían que ver con la parte teórica de la carrera de la medicina integral comunitaria. Ha sido todo un proceso de creatividad y de construcción metodológica en donde cada consejo universitario se ha comprometido con esto. Nos entregamos entonces. Mira, Venezuela tiene un principio elemental que es la garantía de los derechos humanos. El presidente Nicolás Maduro Moro es un defensor de los derechos humanos de nuestro pueblo y el derecho humano a la educación es un derecho que se ha logrado en revolución universalizar. Y la universidad en nuestro país, en más del 70%, es una universidad pública. Una universidad pública y que no se paga, porque en Venezuela eso parece algo natural, pero universidad pública en el mundo hay muchas y casi todas se pagan. En Venezuela no es así. Son públicas, pero no son gratis. Son públicas, pero no gratis. En Venezuela son públicas y gratis. Son gratis. Y esa característica entonces hace que el derecho humano a la educación sea una participación, un hecho colectivo y una satisfacción de una necesidad colectiva, que es tener ciudadanos profesionales que puedan servir al desarrollo integral de nuestro país. Nosotros inmediatamente nos vamos a la política porque hay un suceso que todo el equipo de Rec Radio lo vio, porque es nuestro trabajo ver las cosas que suceden. Ustedes son buenos en eso. Sobre todo. Y reseñando. Claro, porque hay que ver y hay que analizar cada cosa que pasa. Nos vamos al pasillo de la tierra de nadie, se cae el techo y de repente aparece la rectora y aparece usted, aparece yo, hermano, con la rectora ahí. Y bueno, pero esta rectora con Perú había hecho un comunicado para reconocer a Juan Guaidó como presidente. Inmediatamente, a la semana la vimos en una foto en tu despacho. Entonces, bueno, si nos vamos al plano periodístico es confuso, pero si nos vamos al plano político entenderíamos que definitivamente nosotros tenemos una... Los que han militado la oposición como militantes, como dirigentes de instituciones, de partidos, se sumaron a esa triste aventura que era la aventura con el gobierno norteamericano de la administración Trump. Ahora bien,
ese encuentro y esa acercamiento que hubo en ese momento es producto de ese hecho coyuntural. Ya nosotros habíamos reinstalado las sesiones del Consejo Nacional de Universidades con la asistencia de toda la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, lo que implica un reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. Antes de la autojuramentación, durante y después. Sobre todo en los años 2019-2020, ya a finales del año 2019 y durante todo el año 2020, nosotros logramos que esa asociación observara dónde estaba el poder real de nuestro país y entrar en los canales institucionales. Todas las universidades de nuestro país son instituciones del Estado venezolano y son instituciones que tienen que servir para la formación de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. No importa qué piense la cabeza política de cada institución universitaria de nuestro país, tiene que contribuir al desarrollo integral de nuestro Estado. Eso es lo que dice la ley de universidades, pero también lo que dice el sentido común de un país que sea instituciones para formar a sus ciudadanos. Y ahí nosotros convocamos esa responsabilidad académica y política de todos los rectores de nuestro país. Y bueno, hemos visto cómo progresivamente ha habido un proceso de reconocimiento institucional y ellos cómo se han incorporado a la vida natural de la dinámica de la conducción universitaria del país. Hace poco en Twitter alguna tendencia, un debate generalizado por todas las redes y en todos lados, porque una universidad aumentó de manera, al parecer, de manera desmedida su matrícula o lo que cuesta su semestre, trimestre. Y no solo me gustaría saber su postura, sino un cuadro comparativo de lo que está pasando en esa visión donde la educación se paga muy caro y lo que proponemos nosotros como un gobierno revolucionario. Bueno, fíjate, dos cosas y dos puntualidades. La primera es hacer saber que las universidades de gestión privada administran un derecho humano. Y como administran un derecho humano, ahí hay una tutela que tiene que ser permanente del Estado venezolano, que se ejerce a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Y tiene que haber una vigilancia social siempre de lo que sucede no solo en materia de cobros de matrícula, sino también en materia de contenidos, en materia de calidad de esa educación que se está impartiendo desde la gestión privada de la educación universitaria. En este caso en particular, nosotros emitimos a comienzos de este año 2021 una comunicación a todas las universidades de gestión privada donde indicábamos el congelamiento de todas las matrículas al equivalente del último semestre del año 2020. Esa tendencia que fue producida por esta universidad, nosotros la hemos ido a verificar in situ con nuestro ministerio, con la SUNDET, con el objetivo de dictar medidas en las próximas semanas y que ellos ejerzan además las aclaratorias debidas ante la prensa y ante la opinión pública. Todas las universidades de nuestro país en este momento tienen que cobrar el equivalente en petro o en la paridad cambiaria a lo que cobraban en el último semestre del año 2020. No puede haber aumentos de las matrículas universitarias porque ahí hay una estimación de la garantía del derecho humano a la educación de la juventud que ha confiado en esas universidades también venezolanas. La participación en la política, más allá del cargo o de la investidura, está la militancia. Y eso uno no se lo quita jamás. Pase lo que pase, esté donde esté. ¿Qué vamos a hacer hoy por hoy, esta generación? Tenéis una responsabilidad importante en el Congreso de los Pueblos. Sí, actualmente estamos en el equipo promotor de los profesionales y técnicos dentro del Congreso Bolivariano de los Pueblos, que es la iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros para unificar las fuerzas sociales y para expandir la capacidad de liderazgo revolucionario entre las fuerzas sociales de nuestro país. Estamos extendiendo la organización de los profesionales y técnicos de nuestro país, recogiendo iniciativas, recogiendo a todo ese liderazgo que ha venido militando durante muchos años, que ha venido organizándose durante muchos años, y a los nuevos profesionales los estamos invitando a organizarse dentro de este Congreso para participar decididamente en la estructuración de nuestro gobierno, en la estructuración de nuestra revolución y en la conducción de las próximas victorias revolucionarias. Vamos a hacer un ejercicio muy breve. No ha aparecido el comandante Chávez en el escenario político del país. César Trompi acaba de cumplir 18 años. Decide militar en la política. Está en la Plaza de los Teques y hay dos colas.
Una para inscribirse y militar en Acción Democrática y la otra para inscribirse y militar en COPEI. ¿Cuál cola harías vos? No, yo estaría lanzándole piedra a las dos colas. Saboteándola. Mira, la nosotros aprendimos en la casa que los que destruyeron el país fueron ellos y que venían en una política de privatización acelerada. Las luchas de los años 90 de nuestros padres fueron precisamente contra la privatización del país, fueron contra la asfixia que había a los derechos económicos, sociales, culturales de nuestro pueblo. Fue a toda la exclusión educativa que hicieron durante todo el proceso de cierre del Estado al pueblo y a la participación del pueblo. Sería imposible meterme en cualquiera de esas dos filas. Bueno, ese es César Trump. Yo lo conozco de hace casi 16 años. A quien públicamente le agradezco que en su momento nos haya orientado muchas cosas que en el futuro se pueden saber, ¿no? Porque la juventud revolucionaria, claro, porque aparte, esta juventud revolucionaria, mucha gente cree que se hizo acomodada, pero no. Aquí hay muchas luchas, muchas. Mira, César Trump. El proceso de crecimiento de la juventud bolivariana, revolucionaria, con el comandante Chávez, con el presidente Nicolás Maduro, ha sido un proceso de militancia progresiva, de formación en la batalla, en el calor de la dirección política, en el calor del trabajo y la dirección dentro del Estado, dentro del gobierno. Ha sido todo un proceso formativo y permanente en el que insiste mucho nuestro presidente y que además es la garantía de la continuidad del proceso revolucionario. Una juventud siempre viva, siempre fresca, siempre rebelde y siempre formándose en la lealtad con el proyecto y con nuestro líder, que es el presidente Nicolás Maduro Moro, es la garantía de una estabilidad de la revolución y del país. Y sin duda alguna nosotros, esta generación tiene un gran compromiso con el sueño del comandante Chávez. Te haré algunas preguntas muy rápidas para conocer más o menos tu posición. ¿Maradona o Pelé? Maradona. ¿Galarraga o Wilson Álvarez? Galarraga. ¿Ciencia o fe? Ciencia, con fe. Bueno, señoras y señores, este es César Trump y yo estoy muy agradecido, hermano, con que nos hayas acompañado en esta su entrevista PIT, y a usted que nos está viendo por Venezolana de Televisión. Les recuerdo que el próximo lunes a las 7 de la noche tenemos una cita con Política y Timbal. Que Dios bendiga a toda la familia venezolana y que por supuesto nos permita seguir en esta trinchera defendiendo el lado correcto de la historia, que en Venezuela tiene nombre y apellido y se llama Revolución Bolivariana. Muchas gracias.